¿Qué tal, niños y niñas? Nos encontramos como cada jueves con la clase de historia. Les habla la profesora Patricia Soto. Hoy, al igual que la semana pasada, veremos otra civilización americana. Esta vez será los aztecas. Y nuestro objetivo será ubicar geográfica y temporalmente a esta civilización y comprender su organización política, social y económica. Vamos, te invito a esta entretenida experiencia de hoy. Desde el momento en que entraron a la región del lago Texcoco, fueron odiados y a la vez temidos. Ello debido a que trataban de apoderarse de las tierras escasas, a que tenían las costumbres de robar mujeres y sacrificaban prisioneros a sus dioses. Sin ser acogidos por ningún reino y luego de deambular por distintos lugares, debieron buscar refugio en islas pantanosas ubicadas al costado occidental del lago Texcoco. En sus inicios los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron un pueblo nómade. Recuerden lo que era nómade, que se trasladaban de un lugar a otro. Y habitaron cerca de la frontera norte de Mesoamérica, lugar desde el que migraron hacia el sur para asentarse a orillas del lago Texcoco, donde fundaron la famosa ciudad de Tenochtitlán. Desde esa ciudad comenzaron a conquistar territorios, construyendo en pocos siglos un poderoso imperio, es decir, un estado con poder centralizado y que domina otros pueblos. Este imperio se ubicaba en el área que actualmente ocupa el territorio sur de México y parte de Guatemala. Estos territorios tienen un centro de meseta central de México, la que rodeaba por varios cordones montañosos. Si bien en esta zona predomina un clima cálido, en las alturas es posible encontrar climas fríos, esos climas de montaña, y otras zonas, paisajes tan variadas como selvas, desiertos y bosques. Algo muy similar a lo que eran los mayas. El desarrollo y poderío de esta civilización se extendió hasta la llegada de los españoles, quienes la conquistaron haciendo desaparecer su imperio, pero no aspecto de su cultura que persiste hasta el día de hoy. Veamos aquí cronología de la historia azteca. En 1100, los aztecas comienzan su migración hacia el sur. En 1200, a inicio de este siglo, se asientan en el valle central de México. En 1325, fundan Tenochtitlán, sobre una isla del lago Texcoco. En 1486, el imperio azteca alcanza su máxima extensión territorial. En 1521 es donde llegan los españoles, conquistan Tenochtitlán, fin del imperio azteca. Recuerda que este orden cronológico nosotros lo ubicamos como en una recta numérica, ¿se acuerdan? Que vimos cómo íbamos a ir en la medición del tiempo, que lo podíamos ver en un año, que eran 365 días, de 100 en 100, que era un siglo en este caso, o de década en década. Ustedes lo mismo pasa con esto. ¿Cómo irían en la línea del tiempo? ¿Ya? De siglo en siglo, de década en década, de año en año, para que vayan recordando un poco de lo que vimos en la clase anterior con los mayas, ¿ya? Los aztecas es algo similar. Tras la fundación de Tenochtitlán, los aztecas comenzaron a dominar a los pueblos que habitaban en el lago Texcoco y sus zonas cercanas. Luego de pactar una triple alianza con las ciudades de Tlacopan y Texcoco, fortalecieron el control de los territorios ya dominados y emprendieron diversas campañas para expandir su poder. Tenochtitlán fue el centro político, administrativo y económico del imperio. Los pueblos conquistados pagaban tributos o pagos obligatorios, lo que permitió el enriquecimiento de la sociedad azteca y la consolidación de su poder en la zona. En la cima de la organización política estaba Tlatoani, gobernante que gozaba de poder absoluto y era considerado
una divinidad. Si nos damos cuenta en esta pirámide de la sociedad azteca, en la cúspide encontramos a Tlatoani. Después viene lo que es la nobleza, jefe administrativo y sacerdote, y jefes militares. El Tlatoani era el jefe del ejército, el supremo sacerdote, dictaba justicia y promulgaba las leyes. Lideraba el Consejo Supremo donde se tomaban las decisiones más importantes del imperio. Sus sucesores, en general uno de los familiares directos, heredaban su poder y privilegios, siendo elegidos por el Consejo. Luego tendremos lo que es la nobleza. Tenían el poder político, militar y religioso. Se componía por los señores de las ciudades y las familias, los sacerdotes, los altos cargos militares y los recaudadores de impuestos. Luego viene lo que es el pueblo. En el pueblo encontraremos lo que son los pochtecas, que eran los comerciantes, ¿ya?, que estaban organizados en gremios y tenían sus propias leyes. Un grupo de ellos era el nexo entre la capital y los territorios más lejanos. Informaban sobre posibles enemigos y las riquezas de otros pueblos y territorios. Más abajito de los pochtecas encontramos los pueblos campesinos y artesanos, ¿ya? Que aquí era la gente común, ¿ya? Que vivían en distintos barrios según sus especialidades. Heredaban los oficios y las producciones estaban destinadas a los ritos religiosos y a los nobles. Los campesinos, por su parte, constituían mayor grupo de la población. Trabajaban en labores agrícolas y colaboraban en obras públicas y al interior del ejército. Luego tendremos lo que son los siervos o los esclavos, ¿ya? Eran criminales prisioneros de guerra o personas con deudas. Eran sacrificados en las fiestas religiosas o destinados al trabajo pesado. La economía azteca se sustentó principalmente en la agricultura y el comercio, las que junto a otras actividades estaban organizadas por la autoridad imperial, quien determinaba qué tipo de tributos debían pagar los aztecas y los pueblos conquistados. Como otros pueblos, los aztecas desarrollaron avanzadas técnicas de cultivo. En el caso de Tenochtitlán, para poder superar la falta de tierras cultivables, utilizaron las chinampas. ¿Qué es lo que eran estas? Pequeñas islas artificiales creadas principalmente con fines agrícolas, como la que vemos acá en la imagen. Si se fijan, son pequeñas islas, ¿no es cierto? O como balsas que están flotando en el agua. ¿Cómo lo hacían? Ellos colocaban hileras de troncos de árboles y arbustos en el fondo del agua y luego la rellenaban con tierra y material vegetal. ¿Y qué hacían ahí? Plantaban, ¿ya? ¿Y qué plantaban? Maíz, frijoles, calabaza, tomate. Y también cultivaron cacao, tabaco y algodón. Estas tierras que ellos preparaban eran fértiles. Tenían ciclos interrumpidos de siembra y de cosecha. Del fondo del lago se extraía todo lo que servía de abono. Entonces esta técnica que vemos acá en la imagen se llama chinampa, ¿ya? El comercio, por su parte, se desarrolló por comerciantes que recorrían una extensa red de rutas comerciales que conectaban los mercados locales con distintas zonas de Mesoamérica. Respecto a la artesanía, los aztecas se destacaron por la elaboración de objetos de oro, de plata, esmeralda, algodón y plumas. En cuanto a la religión para el pueblo azteca, era de carácter politeísta. Recuerden que politeísta significaba que creían en varios dioses. Fue fundamental en sus vidas, pues todo fenómeno de la naturaleza, como las lluvias, la sequía y las estaciones, sucedían por voluntad de los dioses. También entre sus dioses tenían la deidad que representa la dualidad. ¿Qué significa esta dualidad?
es que simboliza los polos opuestos. Así como existe el bien, estaba el mal. Así como está el día, está la noche, la creación y la destrucción, lo masculino, lo femenino, el fuego y el agua, el blanco y el negro, entre otros. Eso significaba lo que era la dualidad para ellos. Según sus creencias, era esa voluntad la que también influía en todo lo que acontecía en sus vidas. Es por ello que los aztecas debían revitalizar a sus dioses constantemente, realizando variados rituales, y entre uno de ellos, niños y niñas, era el sacrificio humano. La vida de gran parte de los aztecas era austera y estaba regulada por rígidas normas de convivencia. La educación durante gran parte de la niñez era impartida por los padres en los hogares. Allí los niños y las niñas aprendían modales y tareas relacionadas con sus sexos. Les cuento, fíjate que las mujeres aztecas tenían que atender a sus esposos, debían guardar silencio frente a ellos, obedecerles y asumir las labores del hogar. Cuidaban de sus hijos de modo exclusivo hasta los 2 años. A partir de esa edad, eran educados por el padre o la madre según el sexo del hijo. Las niñas, como ahí dice, comenzaban a preparar sus labores del hogar y para ciertas actividades económicas. Los niños, en cambio, lo hacían para funciones del grupo social al cual pertenecían y para la guerra. Estos ingresaban a las escuelas formales a partir de los 15 años, una para los nobles y otra para los demás grupos sociales. Y las mujeres de la nobleza, si bien gozaban de algunos privilegios de grupo, no podían acceder a cargos políticos, militares y religiosos. Las mujeres del pueblo fueron un pilar fundamental de la unidad y del sustento económico de las familias. Traspasaban las tradiciones, participaban en las labores agrícolas y confeccionaban las vestimentas, entre otras actividades. ¿Cómo comenzaban los días los aztecas? Iniciaban dándose un baño de agua fría. En ciertas ocasiones estos baños eran de vapor, un acto ritual de sanación y purificación. Luego hombres y mujeres salían para cumplir las tareas agrícolas encomendadas por la comunidad. Tomaban desayuno en plena jornada laboral, la cual se extendía durante gran parte del día. Entre las chinampas donde trabajaban los campesinos, un movimiento incesante de comerciantes en canoas trasladaban sus mercancías en dirección a los mercados. Al atardecer, los aztecas regresaban al hogar a ingerir la comida principal del día. Luego de ello realizaban ciertas labores, entre ellas el tejido a cargo de las mujeres. Para dormir, extendían sus esteras sobre las cuales se colocaban mantas de algodón. Las casas eran de adobe y los techos de paja. Todas ellas tenían adosados a un costado un baño de vapor. Ahí podemos ver algunas imágenes de las actividades que realizaban durante el día los aztecas. El gran desarrollo cultural alcanzado por los aztecas estuvo fuertemente influido por los avances culturales de los pueblos vecinos y por el carácter militar y religioso de su sociedad. Sus expresiones artísticas y avances científicos serían una demostración del gran poder que Tenochtitlán logró sobre sus aliados y los pueblos conquistados. Te nombraré algunas. La arquitectura. Tenochtitlán, al ser construida a partir de una isla y en las zonas bajas de un lago, obligó a los aztecas a implementar avanzadas técnicas de construcción. Yo ya te mencioné una. ¿Te acuerdas? Las chinampas. Pero además crearon calzadas que conectaban la ciudad con tierra firme, acueductos que permitieron trasladar agua dulce a la ciudad y un sistema de diques que regulaba el nivel del agua del lago. También tenían los templos y pirámides y los palacios que eran de dimensiones monumentales.
fueron construidos en piedras, predominando en ellas las columnas escalinas, elevados muros, explanadas y plazas, las cuales fueron también levantados en territorios conquistados. También te voy a mencionar lo que era la matemática y la astronomía. Al igual que otros pueblos de Mesoamérica, utilizaron un sistema numérico de tipo vigesimal, es decir, con un conteo de 20 en 20. Desconocían el cero, por lo que no podían realizar cálculos complejos. En la astronomía, destacaron por los grandes observadores de los astros y del cambio de estaciones. Utilizaron 2 calendarios, uno solar, compuesto por 365 días, y dividido en 18 meses para actividades agrícolas, y otro sagrado de 260 días y dividido en 20 meses, usado para las festividades religiosas. El arte, ¿quieren saber del arte? Fueron hábiles escultores, plasmando en sus obras principales figuras de los dioses. La pintura, a su vez, era utilizada para adornar templos, monumentos, libros, representados también su religiosidad. La escritura. Conocieron un tipo de escritura pictográfica, es decir, basada en símbolos, mediante los cuales señalaban nombres de personas y lugares, relataban acontecimientos, tradiciones y creencias. Bueno, y también está la medicina y etcétera. ¿Cómo fue que hicieron los aztecas para construir una ciudad sobre un lago? ¿Cómo hicieron para extender su territorio en tan poco tiempo? ¿Cómo eran sus tan temidos sacrificios? Hoy veremos un poco más sobre esta gran civilización. En un periodo de tiempo muy corto, los aztecas pasaron de tener una pequeña aldea pesquera a la ciudad más grande del continente. Los aztecas eran un pueblo de feroces guerreros y grandes conquistadores. Para lograr extender su territorio, implementaron un particular método de conquista. Al invadir un nuevo territorio, al pueblo conquistado lo forzaban a pagar tributos periódicamente, ceder soldados cuando era requerido y entregarles prisioneros para hacer sus ritos de sacrificio. A cambio, la ciudad conquistada recibía protección, autonomía y acceso a la red de comercio del imperio. A su vez, los aztecas se enfrentaban al desafío de asentar su ciudad en un relieve complicado, un lago. Para hacer sus construcciones, rellenaban el lago con tierra y cañas, armando unas especies de islas artificiales, y luego levantaban los edificios sobre las mismas. Entre las islas quedaban formados una serie de canales que utilizaban para poder transportar rápidamente todos los productos y materiales que necesitaban para sus construcciones, como fueron los más de 78 templos que estaban en la plaza ceremonial. Para transportar una sola piedra de las montañas del continente hasta la isla se necesitaba el esfuerzo de miles de hombres, porque no había ni autos, ni caballos, ni ruedas. Incluso los españoles, cuando llegaron a la ciudad, no podían creer lo que veían. Impresionantes construcciones en el medio de un lago. Todo absolutamente prolijo y limpio, los edificios decorados y pintados con mucho cuidado. Bernal Díaz, uno de los miembros del ejército de Hernán Cortés, dijo refiriéndose a la capital del Imperio Azteca: y de lo que veíamos cosas admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía. Lo cierto es que Tenochtitlán era verdaderamente asombrosa, y no solo por la magnitud de sus construcciones, sino también por su ingeniosa manera de aprovechar el espacio disponible para las plantaciones. Para cultivar usaron una técnica agrícola de lo más avanzada y eficiente llamada cultivo de chinampas. Esta consistía en el armado de pequeñas islas flotantes hechas de cañas, ramas y barro que utilizaban para cultivar. Usando estas chinampas, los aztecas consiguieron ganar mucho espacio y lograr un mayor rendimiento de sus cultivos, ya que las plantas tomaban todo el agua y nutrientes que necesitaban del mismo lago. Gracias a esto, pudieron alimentar a las miles de personas que vivían en la ciudad.
Pero eso no es todo. Además de implacables guerreros, conquistadores, arquitectos y agrónomos, los aztecas eran grandes astrónomos, porque mediante la observación del cielo y los ciclos de los astros, lograron construir un calendario similar al de otras culturas mesoamericanas. Uno que representaba un año calendario con 365 días, como el nuestro, y otro de 260 días que refería a los eventos teológicos. En la cultura azteca no existía una igualdad social. La estructura y división social se justificaba a partir de creencias religiosas. La sociedad azteca era muy devota a sus dioses, y eran estos los que legitimaban la autoridad del emperador, también llamado Tlatoani, que era la máxima autoridad del imperio. Este cargo no se heredaba, en cambio era elegido por el Consejo Supremo. El emperador era considerado de origen divino y poseía poderes ilimitados en la sociedad azteca. Tenían los sacerdotes quienes se encargaban de practicar los sacrificios, que eran muy importantes en la cultura azteca, ya que creían que si dejaban de hacerlos, podían ocurrir grandes catástrofes, como que el sol no vuelva a salir. Lamentablemente, de la ciudad de Tenochtitlán queda muy poco de lo que alguna vez fue. Ahora, donde supo estar el lago Texcoco, se encuentra la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Sin embargo, muchas de las costumbres y tradiciones de los aztecas, como su idioma, perduran hasta hoy en día. Bueno, nos despedimos hasta el próximo video, donde descubriremos cuál fue la tercera gran civilización precolombina. Bueno, niños y niñas, ese era el video de los aztecas. Espero que te haya quedado un poquito más claro para poder llegar a esta actividad que se encuentra en la página 164 y 165, en donde vamos a tener que sintetizar nuestros aprendizajes con respecto a estas dos grandes culturas, que por un lado están los mayas y por otro están los aztecas, ¿ya? En la primera columna vamos a encontrar lo que es la organización política. Segunda columna, la organización social. Tercera columna está lo que es la economía, ¿ya? En la siguiente página vamos a encontrar una columna donde dice vida cotidiana y religión. Y por último, la última columna que está el desarrollo cultural. Luego vamos a tener filas. La primera fila está la civilización maya, que vas a ir colocando cada aspecto que anteriormente te mencioné. Por ejemplo, civilización maya, ¿cómo era su organización política? Después vas a contestar en la segunda columna uniéndola con la fila, con la primera fila que dice civilización maya. ¿Cómo es la organización social de la civilización maya? ¿Cómo es la economía de la civilización maya? ¿Cómo es la vida cotidiana y religión de la civilización maya? Y por último vas a contestar cómo es el desarrollo cultural con la civilización maya. Luego abajito, en la segunda fila, está la civilización azteca. Va a responder las mismas preguntas que está en cada columna. ¿Cómo es la organización política de los aztecas, la organización social, la economía, la vida cotidiana, el desarrollo cultural de los aztecas? ¿Ya? En la tercera fila están las similitudes entre maya y azteca. Entonces tú aquí vas a tener que buscar cuáles son la igualdad, en qué se parecen estas dos civilizaciones, ¿ya? Y por último, en la última fila vas a colocar las diferencias que existen entre estas dos civilizaciones, ya sea la organización política, social, económica. Tú vas poniendo qué diferencias había, ¿ya? Una vez que hagas este recuadro, vas a responder las preguntas que están en la página 165 a un costado de las columnas que se encuentran ahí, ¿ya? La primera dice, piensa que es útil realizar una síntesis comparativa entre las civilizaciones maya y azteca. ¿Por qué? Aquí, ¿a qué se refiere? La síntesis es como el resumen de estas dos civilizaciones y las vas a comparar. ¿Cómo? En su
parecido en su igualdad y además en sus diferencias. Y la pregunta número 2 dice, ¿qué habilidades o estrategias de estudio utilizaste para completar esta síntesis? ¿Por qué utilizaste estas y no otras? Explica. Y como un diario de registro, hay 2 preguntitas abajo que dice, ¿qué significa para ti aprender sobre las civilizaciones estudiadas? Y en la última dice, ¿el estudio de esta unidad te permitió valorar algún aspecto de tu sociedad? Esa sería la actividad de hoy. No es tan difícil, niño, porque están todas las respuestas en cada video que te envío. Oh, hemos llegado a nuestra final de la clase, pero sin antes me comentes cómo te encuentras hoy, cómo te sentiste con esta actividad. ¿Ya? Recuerda que la espero, que me la envíes dibujada, puede ser en tu texto de historia donde trabajaste hoy, o si quieres dibujármelo en tu cuaderno de historia, no hay ningún problema, lo puedes hacer. ¿Te sentiste incómodo? ¿Te sentiste así como desmotivado, así como que no entendiste nada? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste feliz? ¿O no entendiste nada? ¿No te agradó? ¿O estás súper? Y por último, estabas con sueño. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero que te haya quedado un poquito más claro lo que eran las civilizaciones. En este caso vimos los aztecas. Te deseo un excelente día y nos encontramos los días miércoles, recuérdalo, a las 16:30 horas, ¿ya? 1 horita solamente. Espero que dejes espacio para las clases de historia y para mí. Un abrazo gigante, cuídate, te quiero mucho y los felicito porque la verdad que han participado súper bien y me he sentido muy contenta de eso. Abracitos para todos. Chao, chao.